Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270. 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe. Bien, Dios les bendiga. Un gusto saludar a todos los televidentes. Soy el pastor Anthony Sandoval. Estamos acá en Auditorio El Alfarero, siempre con el deseo de compartir una palabra, un tiempo, un devocional en el cual podamos bendecir a todos los pastores, iglesias, a todo San José Pinula, Guatemala, naciones, ya que esto, aparte de que sale en canal de Aspavisión, canal 102, también se va por Facebook, así que llega a muchos lugares. Así que Dios les bendiga. Soy el pastor Anthony Sandoval y me acompaña el evangelista Luis Valle, que es una persona que ama al Señor y le sirve al Señor, y con nosotros el evangelista Luis Valle. Salude ahí a nuestros muy buenos amigos. días, señores televidentes, que Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Tú que estás en tu casita, muy cómodo, pues queremos hablarte de muchas cosas lindas, de las cuales pues deseamos que en el nombre del Espíritu Santo edifique muchísimo tu vida, a ti, a tus hijos, a tu familia. Deseamos pues que esta conversación que vamos a tener con el pastor Anthony Sandoval va a ser de gran bendición para tu vida y para San José Pinula y para todos los televidentes en esta hermosa mañana que nos están viendo a través de su televisión, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor bendiga todo este tiempo y queremos compartir un tema que es vida cristiana. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude, y ya sabemos que si el Espíritu Santo está con uno, hay bendiciones espirituales que se sueltan. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana por este tiempo tan lindo. Gracias por tu presencia, por tus planes, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a compartir en este momento, por este programa, el discipulado, por Canal 102, Aspavisión, acá con el evangelista Luis Valle, Señor, con nuestros hermanos que nos ayudan en estas grabaciones. Dios les bendiga. Bendecimos este tiempo y lo hacemos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, cuando hablamos de vida cristiana, quiero aprovechar, porque muchas veces pues nos cuesta entender un poquito qué es una vida cristiana. Pues en una vida cristiana se nace, se vive y se muere cristianamente. Y dice en Hechos 11:26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir que para ser llamado cristiano debo haber llegado a un nivel ya de discípulo. Ahora en Antioquía, muchos se preguntarán qué es Antioquía, dónde está Antioquía. Antioquía fue la segunda base o centro donde se reunían todos aquellos cristianos fuera de Israel, de Jerusalén. El primer centro donde se reunían los cristianos fue en Jerusalén.
Ahí estaban los primeros cristianos, ahí estaban en el aposento alto, ahí llegó el Espíritu Santo y todos fueron llenos de su presencia. Pero a causa de la persecución de la iglesia, todos se fueron por las naciones predicando. Y se llegó a Antioquía y ahí se convirtieron, hermano Luis, muchos cristianos. Entonces se volvió otra sede. Había una en Jerusalén y otra en Antioquía. Era una sede donde mucha gente de muchos lugares se reunían. Entonces la gente preguntaba, ¿y esa gente que se reúne, quiénes son? Y es por donde por primera vez le llaman, son gente que siguen a Cristo. Son gente que siguen a Jesús. Porque un cristiano es una persona que cree, que sigue a Jesucristo. Ya. Y es ahí donde nace y se dice que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Entonces ya hay un título, ya hay un nombre. Y eso es lo que queremos compartir a base de nuestras experiencias, hermano, de cómo hemos vivido la vida cristiana. Porque está la palabra del Señor, pero cuando uno habla de un Pedro, de un Pablo y de la gente de antes, eso fue hace 2000 años. Ahora, ¿cómo hacemos en este tiempo para ser cristianos? ¿Cómo hacemos en el 2021 con esa persecución de pandemias del mundo, del pecado, para poder ser cristianos? Ya es como quien dice otro tiempo, pero Cristo, como dice la Biblia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, hermano, ¿cómo empezó usted su vida cristiana? ¿Dónde aceptó? ¿Cómo fue ese encuentro? Porque yo creo que toda persona se hace cristiano el día que aceptas a Cristo como su Señor y Salvador. No por nacer en una iglesia católica, evangélica, protestante, como le quieras llamar, eres cristiano. Eres cristiano el día que aceptas a Cristo. Yo así lo veo. Pero cuéntenos usted, ¿cómo fue y en qué momento usted se convirtió en cristiano, hermano Luis? Sí, Pastor Anthony, la verdad es que yo iba para la zona 18 a la Kennedy con mi pareja. Entonces la realidad que yo iba con un hechicero a que me curara. Entonces la realidad, ya cuando llegué con la hechicera me dijo, llevaba 2 gallinas y ya no se hizo el trabajo que se iba a hacer para mi vida, para dejar el licor y todo eso, y bajé a la Atlántida. Y en Atlántida pues había un pastor y me dijo, ¿sabes? Me dijo, yo quiero que tú recibas a Cristo en tu vida. Y vino en ese momento y recibí a Cristo en mi vida, bajando de un lugar nosotros decimos de las tinieblas, de la oscuridad, y entré a la luz admirable de mi Señor Jesucristo. Allá en Atlántida le entregué mi corazón hace más de 27 años, le entregué mi vida a Jesucristo. Y de ese entonces he tomado en serio las cosas de Dios. Gracias al poder del Espíritu Santo, Él me ha dado la fuerza, la autoridad y el poder para estar hasta estos años en pie en la guerra y cerca de Dios, en nombre de Jesús. Y como decía el pastor Anthony acá después de tantos años, la realidad, ahora con todo lo que he pasado en el cristianismo, le doy gracias a Dios por las luchas, las pruebas y todo esto. A la larga, acá me sirve ahora como una gran escuela para mí, para salir adelante en todos mis problemas, en todas mis dificultades, porque ahora Dios me ha enseñado a tener la confianza en Él, pastor. Y la verdad que cuando le entregué mi vida a Dios, mi primer ministerio fue interceder por una iglesia. Muy bautizado me dieron un don de interceder por la iglesia. Yo era muy tierno. Desde ahí a Dios comenzó como a tratar con mi vida diciendo, yo te voy a tomar y voy a hacer algo grande en ti. Y yo lo tomé muy en serio. El primer punto, hermanos, en el nombre de Jesús que nos escuchan, tomar muy en serio las cosas benditas de Dios fue el primer punto de mi vida. De ser muy agradecido con Dios de haber salido
desde los vicios del alcohol, de las drogas y muchas cosas que las cuales practicaba, de las cuales hasta mi propia madre sufrió mucho cuando yo en esa adolescencia viví. Le hice la vida muy difícil a mi madre, la hice llorar muy amargamente, pero cuando llegué a Cristo en el nombre de Jesús, cambiaron muchísimas cosas de las cuales yo creo que mi madre, si estuviera acá cerca de mí, se hubiera sentido una madre tan preciosa, alegre, contenta de verlo, el cambio que Dios hizo en mi vida. Pero hay una parte esencial que Dios puso una parte en mi vida de haberme llamado de lo sucio, de lo mal vi del mundo. Dios me sacó, y cuando yo le entregué mi vida a Dios, de ese entonces el Señor no me ha soltado, y tampoco yo no lo he soltado. Acá estamos en el nombre de Jesús de pie, en medio de muchos problemas y dificultades. El ser cristiano se necesita tomar en serio la palabra bendita de Dios hasta el final de tu vida. Si tú llegas a tomar la palabra de Dios en serio hasta el final de tu vida, el éxito va a estar en ti y en las manos de Dios también, en el nombre de Jesús. Te lo digo, hermano, hasta acá he visto muchas cosas bellas. Pues qué bendición, mire qué cambio tan tremendo, y eso es cuando Dios aparece en nuestra vida. De ir a buscar a un brujo, a un hechicero por un cambio para su vida, encontró a Cristo, y ahí empezó su vida cristiana. Ahí nació de nuevo, porque dice en Juan 1:12 que Jesús vino a Israel, a los judíos, pero ellos no le recibieron. Sí, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les llamó hijos de Dios, los que no nacen de carne y sangre, sino de la voluntad de Dios. Entonces, pensando en lo que decía acá nuestro hermano Luis, yo me recuerdo hace 26 años aproximadamente, que estando aquí en el parque de San José Pinula, lleno de problemas, con un vicio de alcoholismo en extremo donde ya no podía salir de él, llegué yo como a las 8:30 al parque, y estuve ahí viendo cómo pasaban los carros, la gente que sonríe, gente que va seria, y yo queriendo un cambio en mi vida. De ahí pasó el hermano Mario Sicajá, y pasó con su esposa, y como hemos sido amigos, me recuerdo que nos silbamos, porque esa era una de las formas en la que nos llamábamos. Incluso cuando íbamos a las casas, ahí le echábamos un silbido y a cada quien salía. No tocábamos las puertas, así lo hacíamos en aquel tiempo. Y ese día me llevó a su casa y le conté todo el sinfín de problemas que tenía. Y sencillamente él me dijo: lo que necesita es a Cristo. Y erróneamente, porque tenía una fe o una iglesia, yo nací donde mi familia eran católicos, pero lamentablemente nunca tuvimos una comunión con Dios. Teníamos un nombre, un título, pero ¿qué? Era un borracho, un perdido, un adulto, un fornicario, no estaba casado. Era alguien, hermano, fuera del plan de Dios. Entonces, a través de todo esto sucedió, pues, que esa noche a mí me dijeron: Jesús es el único que puede cambiar su vida. Y yo tomé la decisión: si Jesús la puede cambiar, yo quiero aceptar en este momento. Hicimos la oración de fe, lloré como un niño, y a partir de ese momento, hace 26 años aproximadamente, que creo que fue en julio, que acepté a Jesús, y puedo decir que nací de nuevo y tuve una vida cristiana hasta el día de hoy. Nací de nuevo porque en mi caso, una de las señales para poder decir: Dios está conmigo, ahora soy hijo de Dios, ahora soy cristiano, es que nunca más
volví a emborracharme, hermano. Desde ese momento sucedió algo en mi corazón, hermano, que Jesús entró a mi vida y me hice cristiano. ¿Por qué le digo? Porque como dice ahí la Biblia, y se congregaron un año. Hay una señal para ser cristiano, congregarse. Y los discípulos, hay que ser discípulo para poder decir soy cristiano. Y desde ahí, mire hermano, hasta el día de hoy, como digo el hermano, he tenido una vida cristiana, pero así nací como cristiano. Así nació como lo cuenta el hermano. Pero ahora, ¿cuáles son los hábitos? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué manera yo me identifico para poder decir soy cristiano? Ya hablamos, nacimos de nuevo cuando se acepta a Jesús. Pero ahora, ¿por qué soy cristiano? Definitivamente porque somos seguidores de Cristo. Y un seguidor es aquel, oiga bien, es aquel que imita a Jesús. Entonces aquí ya podemos lanzar algunos puntos un poquito fuertes, porque esa es la idea del discipulado. Porque hay gente que es pastora y tiene ovejas, pero ¿es cristiano el pastor? Hay gente que le sirve a Dios, pero ¿es cristiano el que le sirve? ¿Es cristiano el que tiene un ministerio? Hermano, porque necesitamos saber qué se necesita para ser cristiano. Y algo que yo me di cuenta, como dice ahí el versículo, y se congregaron. Mire hermano, en mí nació el deseo de ir a un templo, de estar con gente cristiana. ¿Por qué? Porque me había hecho cristiano. Yo tenía aproximadamente 26 años. A esa edad me hice yo cristiano y tengo 26 años de ser cristiano. Entonces, hermano, una de las señales para ser cristiano es que tú siempre te congregas con gente que es cristiana. ¿Qué significa? Hay un templo, hay un lugar donde se reúnen, hay un lugar donde leen la Biblia, oran, hermano, y se congregan y se conocen y se apoyan, oran unos por otros, y entonces ahí podemos detectar. Entonces, como dijo el hermano, cuando él se hizo cristiano, ya nació algo en él de lo que hace un cristiano: orar por otros, orar por otros. Y entonces ahí es donde empieza una vida cristiana. ¿Por qué? Porque acepto a Jesús. Mire hermano, y en mí pasó algo. A los 15 días me bauticé. ¿Por qué tan rápido? Si yo acepté y empecé a perseverar en una asamblea de Dios llamada Emmanuel, a 2 cuadras del parque, donde estaba el pastor Eduardo Méndez Peñate. Yo a esa iglesia fui. ¿Por qué? Porque ahí me llevó el Espíritu. No me invitó nadie, ni siquiera la persona que con la cual hicimos la oración de fe. Ahí me nació ir porque la sentí cerca de mi casa, y ahí empecé a congregarme. Ahí llevé mi primer Biblia. Ahí empecé a conocer la palabra, a conocer gente cristiana. Porque mire, lo que menos saben muchos que entre comillas se hacen llamar cristianos es que ser un cristiano, que hay que estar en el templo, que esto no es que cuando hay una boda, que cuando alguien se murió, que cuando hay 15 años, no, es empezar a tener contacto y una vida, hermano, una relación con Cristo y con la gente cristiana, con Dios y con la gente que ya cree en Cristo. Entonces el hermano dice que empezó a interceder. Hermano, ¿usted cree le costó, no le costó? ¿Cómo ve usted la adaptación? Que nació de nuevo, se hizo cristiano. ¿Cómo se adaptó a los cristianos? Le costó esa adaptación, porque ahora había que leer la Biblia, había que orar, había que congregarse, había que tener un pastor. Para eso son los ministerios, para capacitar a los santos para ser cristianos. ¿Le costó a usted esa adaptación, hermano? Oh, la realidad que no, la realidad que el Espíritu de Dios me tomó muy fuertemente desde que el principio que yo empecé. Entonces, cuando yo empecé y me dieron ese compromiso de interceder por la iglesia,
después de bautizarme, que para todos dirán, yo no tengo tiempo para poder ejercer un ministerio, para estar haciendo algo, pero algo que he entendido a través de tantos años de mi vida hasta ahora, que el que trabaja y el que lo hace todo es el Espíritu Santo, y en ti también va a hacer muchas cosas, porque lo que pasa es que la realidad es que cuando tú no te decides a hacer algo que nunca has hecho, pero acá es el Espíritu de Dios el que te va a ayudar a llegar a hacer todo esto. Cuando yo llegué de bautismo, después del bautismo, me declaran una palabra todavía desde el púlpito diciéndome, tú irás a salir a las calles y no vas a esperar aplausos. Fue muy reciente después de bautizarme. Mira, qué compromiso los que Dios me ha hecho desde el principio del nacimiento de mi cristianismo. Pero yo no eché atrás en la marcha, no dije no, el que por qué yo no he hecho no, es porque ya el Espíritu ya me había tomado. Cuando yo lo recibí como mi único salvador de mi vida, como dice acá el pastor Anthony, en primera San Juan capítulo 1:12, yo lo recibí en el nombre de Jesús, y que si algo me ha gustado en la vida era agarrar las cosas muy en serio. Yo fui un deportista, me esforcé para llegar hasta la selección de Guatemala, estuve en el ejército de Guatemala, estuve sirviendo a mi país Guatemala, me enseñaron una disciplina. Ya cuando llegué al ejército de Cristo, ya tenía una formación de ser un hombre disciplinado. Ya no me fue tan difícil la disciplina, porque dice en el ejército, una orden se da y no se discute. Entonces cuando yo oí una voz, ya era de Dios, y no la rechacé, la tomó muy en serio. Y como dice acá el pastor Anthony Sandoval, de ser cristiano, como dice, usted es cristiano, muchos podemos decir sí, pero cuando tú vienen las pruebas, te vienen las luchas, te vienen las dificultades, ¿verdad? Te vas, te alejas. Y sabes que en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 45, 46, 47, dice, y ellos unánimes compartían todo, dice, ¿verdad? Compartían todo, y dice que se añadirían más a la iglesia, dice, cuando miraban las reuniones. Pero a veces, hermano, tú te quedas en casa, te vas al mundo, todavía como si estás viviendo en el mundo y estás viviendo en Cristo. Tú tienes que tomar una decisión correcta en tu vida y seriamente en las cosas de Dios, porque para que tú puedas ver la gloria de Dios y ver maravillas, y además de eso, ¿sabes? Cuando Dios vio mi decisión tan firme, porque también Dios pone de su parte, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Yo muy agradecido estaba con Dios, ¿sabes? Cuando yo llegué a Cristo me sentí bien refugiado, pero sin verlo, sin conocerlo, a Jesucristo, me sentía con un refugio dentro de mi vida, que sabía que ahí donde la iglesia, donde me congregaba, me sentía muy feliz, pero muy feliz. Sentía que una protección tan linda y hermosa que tenía, que sentía que no quería salir ni de la iglesia en ese lugar. En el mundo solo tenía miedo de salir, pero cuando estaba dentro de la iglesia comencé a sentir cosas maravillosas de Dios en la transformación de ser un cristiano. Me enamoré, comencé a enamorar de Dios en mi primer amor. En mi primer amor Dios me muestra una columna en un gran sitio oscuro, y enciende Dios una luz encima de la columna rosada. Eso era rosada, me recuerdo cuando era muy tierno. Yo no sabía, pero aquí a la fecha que tengo de estar perseverando en el evangelismo. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270. 4582-2270. Te invita
la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe. Bien, así que estamos contentos acá de poder estar compartiendo con todo San José Pinula esta transmisión tan especial acerca de cómo mantener una vida cristiana. Yo creo que siguiendo los pasos de Jesús, creo que hay algunas pautas que es importante mencionarlas, como nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Algo que dejó bien marcado Jesucristo era que Él tenía una buena relación con Dios, con el Padre, tenía una buena relación con sus discípulos, con las ovejas, y también tenía una buena relación con los pecadores, porque de esa manera Él alcanzaba a los pecadores. Entonces debe ser un análisis de una vida cristiana. Si soy cristiano, tengo que tener mi tiempo de comunión con Dios. Tengo que mantener esa relación, porque eso hace que uno permanezca, que la fe esté viva, que se activen los dones, se reciben los dones y se mantiene una vida cristiana. Así es de que creo yo que eso es muy importante, el tener ese contacto. Hermano Luis, ¿qué sería para usted la prueba más difícil siendo cristiano? Una prueba más difícil. ¿Cuál fue la prueba más difícil que usted ha pasado en la vida cristiana? La verdad, pastor, una de las pruebas más difíciles en mi vida fue caer un año casi en cama en el IX, en una gran lucha, una gran prueba entre la vida y la muerte, donde Dios me habló, Dios me hizo ver dos personajes hermosos, donde la realidad, ahí fue donde fui más probado, como el oro, como dice la palabra bendita de Dios, pastor. La verdad que ahí es donde se prueba un buen cristiano en una prueba tan difícil entre la vida y la muerte, y ahí le demuestra uno a Dios cuánto desea uno vivir, no solo vivir, sino que vivir para Él y hacer cosas más hermosas para Él. Eso fue lo que yo interpreté en mi vida en el momento de mi gran enfermedad que tuve, en esa lucha tremenda, y me llegó dos veces la muerte, una allá en la capital, una aquí en Pinula, donde vi realmente hasta el propio Satanás encima de mí cuando estaba muy enfermo. O sea, ahí Dios me mostró algo más grande todavía. Entonces la realidad, esa prueba para mí a la larga, hoy en día la disfruto grandemente, porque esa prueba me hizo más fuerte, más valiente, más desafiante, y eso no me acobardó, no, que lo que me hizo fue más valiente. O sea, no me eché atrás, como dice, no echarse uno atrás. Eso es lo principal cuando uno está pasando cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad. Uno no debe echarse atrás, uno debe de confiar, como se dijo usted, pastor, que nuestro Señor Jesucristo consultaba todo con su Padre. Nosotros también tenemos al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la confianza, ahí gane más confianza en mí mismo y confianza más en el Señor Jesucristo. Amén. Así interesante lo que nos enseña acá el evangelista Luis Valle, porque nos damos cuenta de que hay pruebas en la vida cristiana. No es de que tú vienes a Cristo, es cierto, nos perdonan los pecados, tenemos entrada al cielo, pero se mantiene una vida donde, así como los del mundo tienen pruebas, los cristianos también tienen pruebas. La diferencia está que uno del mundo no tiene a quien acudir cuando viene la prueba, pero un cristiano tiene la seguridad de que Dios lo va a fortalecer, lo va a ayudar, como le pasó a Pedro. Dice que un día Satanás tentó a Pedro, lo zarandeó, pero Jesucristo ya había orado para que su fe no faltara. Jesucristo restauró la vida de Pedro en medio de esa prueba.
Entonces aprendemos de que en medio de la prueba, la protección de Dios es muy importante. Yo me recuerdo que tenía 1 año de ser cristiano aproximadamente, cuando vino una prueba a mi vida, porque no sé si 2, 3 años, 2 creo que tenía de cristiano, y vino una prueba donde una persecución. Querían matarme y tomaron a mi prima, unos encapuchados, y mandaron el mensaje donde tenían mis datos, mi nombre, en qué carro andaba, qué iglesia iba, dónde trabajaba, dónde vivía y todo, y había una fecha límite de la cual yo no pasaba. Sin embargo, como decía acá nuestro hermano, ahí es donde nuestra fe cristiana, a causa de tener una vida cristiana, nuestra fe tiene que salir avante. ¿Por qué? Porque el único que puede permitir que tu vida llegue hasta el día que tiene que llegar es Dios. Dios es que tiene control, dice, de Jehová la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Sin embargo, el diablo te hace sentir que te vas a morir mañana, que te vas a morir hoy, que tienes un mes, que te queda poco tiempo, que te van a matar, que te andan persiguiendo. Y entonces yo pude ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque aunque había una persecución, no dejé de trabajar, no dejé de ir a la iglesia, porque ahí es donde uno aprende a confiar en Dios. Ahí es donde uno aprende a ver la mano de Dios. Cuando la prueba viene a tu vida, ahí es donde vemos la maravillosa protección de Dios. Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Pero hay algunos, hermanos, cristianos que cuando hay una persecución, lo primero que hacen es salir huyendo. Entonces ahí se pone entredicho su fe, su vida cristiana, su dependencia de Dios, porque al final, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Que él ya no le importaba si vivía, si moría, qué le tocaba. Él decía, bueno, si muero me voy con Dios. Si estoy acá aprovecho a servirle. Mi comunión con Dios no cambia, no solo porque vengan pruebas. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida cristiana. Pero hay una pregunta, hermano Luis, que yo quisiera que compartiéramos. ¿Cómo podemos superar en este tiempo de tanta tentación? ¿Cómo podemos tener una vida cristiana cuando hay sexo, drogas, alcohol? La tentación está en el teléfono, está a la vuelta de la esquina con las redes sociales, con tanta tentación. ¿Cómo podemos tener una vida cristiana? Sí, la realidad es que Dios nos va formando desde que le recibimos como único Salvador de nuestra vida. Entonces Dios viene formándonos a través de años y años y llegamos a ser más maduros cada tiempo en el nombre de Jesús, entre pruebas y luchas y todo. Yo digo claramente su hermosa palabra: oren sin cesar para que el diablo huya de vosotros. Pero muchos hermanos en Cristo se les olvida orar, creen que todo es fácil. No, hermanos, no es fácil, tampoco es difícil. Aquí el objetivo, Dios nos ha dado muchas armas para poder vencer las obras del diablo. Yo digo, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 16, y el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo nuestros pies. O sea, Dios va a pelear por ti. Yo lo que deseo en el nombre de Jesús, que en estos últimos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, que yo ya lo había dicho, hoy en este tiempo que hay tanta tentación, muchas cosas que pervierten al hombre, aún los hermanos en Cristo, las redes sociales, muchas cosas malas, el teléfono los está hundiendo y no se están dando cuenta que el diablo los está trabajando. El diablo hoy en día está trabajando más fuerte que nunca, porque también le queda poco tiempo, pero a nosotros también nos queda poco tiempo, hermanos, en Cristo. Acuérdate que también a nosotros nos queda poco tiempo. Debemos de afirmarnos. El Señor Jesucristo lo que desea es que oremos, le busquemos, porque el tiempo está cerca. Si nosotros decimos que el tiempo está cerca, debemos de acercarnos más a Él. Lo primordial es que tú vengas a la iglesia a congregarte, alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, darle de tus labios tu alabanza, darle tu corazón, venir a danzar,
que el Espíritu Santo te haga libre, acercarte más al Espíritu Santo. Porque todo lo que está pasando hoy en día, hay temor, angustia, persecuciones, como dice el pastor, ¿verdad? Yo realmente estoy pasando ciertas persecuciones, a veces le vengo a contar a él todo lo que pasa en mi colonia, pero realmente bendito sea Dios poderoso, como él dice, la confianza es en Cristo. Por eso dice el Señor, debemos de congregarnos, no como muchos que tienen como costumbre de no congregarse. Y si tú te quedas en casa, no es igual que vengas acá a congregarte, porque en la congregación Dios llama a las multitudes y el Espíritu Santo llega y se desciende sobre nosotros y se manifiesta poderosamente en alabanza, en la palabra, porque Dios desea que unánimes estemos juntos. Esta es una de las razones hermosas. Hay que orar mucho en este tiempo. Velar, dice el Señor. Velar, o sea, orar en todo tiempo. Entre más oras y más buscas a Dios, y cuando, como estábamos hablando anteriormente, pastor, de las pruebas y luchas, que la realidad lo que tenemos que hacer es, entre las pruebas y luchas, Dios lo que está haciendo es acercarte más a Él, en el nombre de Jesús, porque de lo contrario, mira, todo lo usa Dios para el bien de nuestras vidas, espiritualmente, en el nombre de Jesús, ya que si nosotros todo está bien, todo corre bien, todo está bien, no nos acercamos a Dios y no buscamos a Dios, hasta cuando venga una dificultad, buscamos a Dios hay que buscarlo en todo tiempo, hermanos, en Cristo, porque la realidad, la vida cristiana es de estar unidos a Dios y cerca de Dios, porque entre más cerca está de Dios, dice la palabra bendita de Dios, pastor, dice la palabra de Dios, aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y muchos hermanos en Cristo a veces se hacen enemigo de Dios sin quererlo y sin saber, ya lo están siendo enemigo de Dios, porque se están variando a las corrientes de este mundo en la actualidad, como usted dijo, pastor, el adulterio, la fornicación y todo lo que el mundo ahorita está ofreciendo fuertemente en el nombre de Jesús. Eso es lo que realmente hay que huir en este tiempo. Y sin embargo viene algo más difícil, pero todo es con ayuda del Dios Todopoderoso. Dios nunca dijo, como dijo él, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dijo Dios. Y Dios, todo lo que de su boca, todo lo que está escrito salió de su boca, y todo lo que fue creado salió de su boca, y todo lo que dice la palabra de Dios salió de su boca. Tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Todo es de que tú te aferres a la palabra bendita de Dios, que te aferres a la palabra de Dios y le creas, porque salió de la boca bendita del Rey del mundo, en el nombre de Jesús. Y Dios dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La palabra de Dios dice también que Él intercede por nosotros. Imagínate, hermano, Él está intercediendo por ti cuando tú estás débil, cuando tú sientes que caes en una tentación. Dios está orando para que no caigas, ni tú ni yo y ni nadie en el mundo, en el nombre de Jesús, como cristianos que somos. Aún el Espíritu Santo con un espíritu genible está orando está intercediendo, hasta el Espíritu del Padre intercede por nosotros para que no nos salgamos del camino de Dios. Y si tú te has salido, es porque no has tenido una comunicación con Dios como un buen cristiano. El buen cristiano busca en todo tiempo a Dios, en las buenas y en las malas, en el nombre de Jesús, y no se deja llevar por estas corrientes, pastor, en el nombre de Jesús. Sí, porque hoy en día la verdad que tenemos mucha tentación a través de la televisión, del teléfono, de muchas redes, la computadora. Entonces es necesario tener una vida pegada a Cristo, una vida centrada en Cristo, para poder ir venciendo, porque el evangelio no es un día aceptando a Cristo, un año yendo a la iglesia y el demás tiempo fuera de. La vida cristiana es una vida en la cual todos los días pongo mi vida en las manos de Dios, tengo comunión con Dios. Todos los días pido su protección, todos los días pido su bendición, todos los días, como dice la oración del Padre nuestro, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en tentación. Porque la serpiente, como en el tiempo de Adán y Eva, siempre está llegando ahí, siempre quiere cambiarte, siempre quiere hacerte sentir que las cosas no son malas, que un cigarrillo, que un trago, que una cana al aire. Siempre te quiere el diablo, con tal de separarte, de echar a perder tu vida cristiana, siempre ataca y pone
tentaciones donde más debilidad tenemos. Por eso nuestras áreas débiles deben ser las áreas donde más se ora, en las áreas débiles donde, hermano, quizás alguien por el dinero, alguien por el poder, por la mujer o por ese tipo de tentaciones, es ahí donde tú tienes que reforzar. Por ejemplo, si tú cualquier cosa te enoja, es ahí donde tú debes rendir tu carácter, tu forma de ser. No importa si te insultan, no importa si te tratan mal, porque eso es parte de la vida cristiana. El que hayan ataques al mismo Abraham le dijeron: al que te bendiga, yo lo voy a bendecir; al que te maldiga, yo lo voy a maldecir, le dijo Dios a Abraham. ¿Eso qué quiere decir? Que va a venir gente que lo va a bendecir a uno, pero va a venir gente que lo va a maldecir, y Dios se va a encargar de ello. Pero ya vemos que tenemos que vivir, aprender a vivir con esos dos tipos de personas: gente que te bendice y gente que te maldice. Entonces, todo ese tipo de tentaciones, solo de la mano de Dios podemos irlas venciendo, solo en comunión con Dios. Y una cosa que a mí me ha ayudado mucho, hermano Luis, es que para evitar un poco la tentación, hermano, nunca debe de andar uno solo. Nunca caminar solo, porque aunque uno diga Dios está conmigo, Dios va conmigo, amén, pero ese tiempo de soledad, tenemos el ejemplo de Eva, donde por andar sola le cayó la serpiente y destruyó un hogar. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos fortalecer, y definitivamente creo que algo que ayuda mucho y es importante es aprender a tener valores. Cuando tú tienes valores, te puede venir la tentación, pero como tienes valores, principios, tú la evitas, tú la rechazas. ¿Por qué? Lo primero es tu comunión con Dios. Mira, hermano, cuando la esposa de Potifar tentó a José, lo que él dijo: ¿cómo voy yo a ofender? ¿Cómo yo voy a ofender a Dios? Ni siquiera dijo a Potifar, su esposa, mi familia, no. Él tenía un valor en su vida: cuidar su relación con Dios. Cuidar su relación con Dios. Porque esa falta de valor hizo que cuando la tentación llegó a Sansón, como él no tenía valores, hermano, él siguió el pecado y terminó perdiendo sus ojos, perdiendo su libertad, sirviendo de payaso. ¿Por qué? Porque no tenía valores. Cuando uno tiene valores, la familia, Dios, la iglesia, que no hablen del cristianismo, que no, hermano, cuando uno tiene valores y principios, entonces uno rechaza la tentación. Bien, pasemos a otro punto, hermano Luis. Sí, yo quería agregar algo, pastor, sí, en dígame. esto. La realidad que hablaba de Sansón. Acuérdate, hermano, que un día tú disfrutaste mucho de la palabra de Dios, pero a veces se te olvida de la palabra que has escuchado, a veces de mensajes, de palabra preciosa, de la presencia del Espíritu Santo. Y algo que le pasó a Sansón fue que el Espíritu Santo se apartó de él, porque miró más a Dalila. Entonces la realidad es el mundo, y se presenta al mundo tentaciones que manda también el enemigo para que nosotros seamos también tentados a ver de como dice, valores, dice el pastor, como diciendo, ahí se va a ver tu estatura, ahí te vas a ver tú hasta dónde ha llegado y hasta dónde puedes soportar las tentaciones. Cuando tú rechazas las tentaciones que el diablo te tira, dice que ascuas en tu cabeza brillan en el nombre de Jesús, porque hay una fortaleza en ti. José, imagínate, José es un ejemplo para nosotros del tema que estamos tomando. Como dijo el pastor, José, la mujer casi se le desnuda en el nombre de Jesús, te lo digo, pero él renunció al pecado en el nombre de Jesús, pero él puso primero a Jehová de los ejércitos, al Padre hermoso, con un gran respeto y con un gran temor en el nombre de Jesús. Y eso tú y yo, es el camino que debemos de llevar en la vida del cristianismo, en el nombre de Jesús. Temor hacia Jehová. Cada cosa que hagamos, tenemos un abogado hermoso, ¿verdad? José es un ejemplo muy hermoso, ¿verdad? Acuérdate que lo que le pasó a David, hablando de esto, de las tentaciones, ¿verdad? David no le fue bien,
¿verdad? Y cayó la espada de Jehová en su casa, ¿verdad? No le salió bien las cosas en el nombre de Jesús. Entonces, separarse mucho uno de Dios no te conviene, amigo, hermano en Cristo. Ven, en este tiempo que estamos pasando, tenemos que estar más unidos, como dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: en esto conociéndose que el tiempo que estamos ahora de levantarnos del sueño, porque está ahora más cerca que nosotros, que nuestra salvación cuando creímos. Porque muchos dijeron, que el Señor tarda en venir y todo, y muchos se han salido del Evangelio, muchos se han alejado del Evangelio. En lugar de acercarse más al Señor Jesucristo, en lugar de venir a la iglesia, en lugar de buscar comunión, en lugar de buscar a los hermanos en Cristo. Mira, en casa no es igual que estar en la iglesia, te lo voy a decir 100%. Yo en mi casa puedo orar, puedo ayunar, pero si no tengo comunicación con mis hermanos, en el nombre de Jesús, te digo, esta es mi familia, es una gran familia que tenemos en todo el mundo. Cuando tú llegas a reunión con tus hermanos en Cristo, tienes de mucho de qué hablar, hasta ellos mismos te van a ministrar amor y muchas cosas que tu alma anhela y corazón en el nombre de Jesús. Como hoy en día, hoy mucha gente anhela un abrazo, un beso, una caricia en el nombre de Jesús. Ven, porque el Señor Jesucristo está dispuesto a acariciarte aquí en la casa del Señor. Te lo dice el Señor Jesucristo en esta tarde, pastor. Amén, amén, amén. Sí, la verdad que sí, hay que buscar al Señor. Ahora, ¿qué hacemos con esto, hermano Luis, que ha venido a atacar a la humanidad? ¿Cómo podemos seguir siendo cristianos, tener una vida cristiana cuando hay una pandemia, hay una enfermedad que está atacando los hogares, las familias, las personas, las iglesias, la sociedad, los reyes, los presidentes, los gobernantes? Todos estamos expensos, hermano, a ese ataque. Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida cristiana con ese ataque y esa persecución? Sí, pastor, para mi criterio, desde que empezó esta epidemia, no he salido, Pinula, de venirte a predicar a los mercados. Yo sé que me vas a ver, y mira, siempre cuando empezó esta epidemia, pastor, yo salí al mercado, la gente pues en la locura, en la desesperación grandísima, y hasta acá no te he dejado de predicar en el nombre de Jesucristo, Pinula. Y a la verdad me siento muy agradecido de que Dios me haya traído de la ciudad capital para acá, y había un propósito de todo lo que yo he pasado, las pruebas y luchas de muerte y todo esto. ¿Sabes qué, hermano en Cristo? Ahora te voy a decir, ahora estoy viendo de qué Dios me ha formado y de qué estoy hecho a la imagen y semejanza de Él. La muerte ya no me asusta, porque ya llegó antes de esta epidemia. 2 veces ha llegado la muerte, y muchos tú tienes miedo a la muerte. Y para poder vencer todo esto, mira, aquí Dios está probando el corazón del mundo. Está probando la fe de los cristianos como nosotros, porque tú sabes lo que pasó en Egipto, las plagas que hubieron. ¿Por qué al pueblo de Israel no lo tocó ninguna plaga? ¿Por qué la plaga, aún la santa muerte, no lo tocó? Porque el Rey, Jehová de los ejércitos, cubre a su pueblo. Él conoce a su pueblo, Él tiene marcado a su pueblo como a ti y a mí, iglesia de Cristo. ¿Por qué duda de Dios de lo que puede hacer en tu vida? Esa es la duda que está entrando ahorita en la iglesia cristiana. Muchos no se congregan porque dicen, es que posiblemente por el COVID. ¿Sabes qué, hermano? Si Dios vio y protegió al pueblo, entonces ¿cómo no nos va a proteger a nosotros si somos su pueblo también? Así como Dios escogió a Israel, a mí también te escogió a ti y a mí, a millones de cristianos. Ahora la fe, ¿dónde la tienes? En fe. La fe tiene que estar en Cristo, en el nombre de Jesús. Hablábamos de que, mira, Dios sanó leprosos, ciegos. Tú y yo podemos hablar que Dios sanó ciegos, levantó cojos, habló tartamudos, que cuánto sacó a Lázaro después de muerto. Entonces, ¿en qué Dios estás confiando ahorita? ¿En qué Dios has hablado tanto tiempo en tu vida? Cuando tú has abrido la boca, ¿has disfrutado de la palabra de Dios? Claro, has escuchado la palabra de Dios, la he disfrutado. Hasta el Espíritu Santo te ha tocado, ¿verdad? Y si no es jamás, te ha bautizado el Espíritu Santo para que sientas el poder de Él y la manifestación del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra bendita de Dios, amigo hermano en Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de morir?
Mira, cuando Pablo dice que el morir es ganancia, esa palabra a veces es muy grande para muchos, porque cuando tú vayas a desafiar la muerte y pasas después la muerte, te vas a reír de la muerte, porque la verdad, Dios te va a hacer pasar hasta por el Seol, te va a pasar por esa sombra de muerte. Por eso dice el Salmo 23, ¿verdad? Aunque pase en sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces tu confianza en este tiempo tiene que ser en Jesucristo y tu mirada en Jesucristo. Por eso Dios nos transformó y nos cambió. El mundo tiene miedo, pero la iglesia en este tiempo no tiene que tener miedo. Es cuando la iglesia tiene que ser umbral, tiene que ser luz, en luz a todo el mundo, porque nosotros somos la luz del mundo, porque no las demás religiones son del mundo. En el nombre de Jesús, esto está dicho en el nombre del Rey. Dios te escogió a ti y a mí para que seamos luz al mundo, a Pinula y a todo lugar del mundo. Por eso dice la palabra bendita de Dios, amigo hermano en Cristo, tú que estás escondido, aún escondiéndote en tu casa, creyendo que se te va a pegar el COVID, no tengas miedo, porque el Dios de Israel es el mismo Dios que de nosotros también. En el nombre de Jesús te digo, hermano, ¿dónde está tu fe? A Dios no le gusta que un hombre dude de él, en el nombre de Jesús, porque si por eso Dios murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, derramó su sangre por ti en el nombre de Jesús y resucitó al tercer día. El Señor Jesucristo a ti y a mí nos va a levantar en el nombre de Jesús para estar en la boda del Cordero, en el nombre de Jesús, si llegáramos a morir. Pero te digo, en el nombre de Jesús, hay un propósito para en este tiempo, para la iglesia, que se levante la iglesia de Cristo, porque nosotros somos la luz del mundo y realmente nosotros somos esa luz que el mundo está esperando dar, pero muchos hermanos en Cristo se están escondiendo de esta epidemia, y esto realmente te sigo y te aseguro que a Dios no le agrada que tú no tengas fe en Él, porque la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la bendita hermosa palabra de Dios. Que te quede muy claro, amigo hermano, levántate en el nombre de Jesús, porque sabes que en el nombre de Jesús Dios está dispuesto a ti y a mí llevarnos a la boda del Cordero en el nombre de Jesús. Tengamos la fe y la certeza que donde vayamos, por eso Dios ha hecho muchos talentos y dones en el nombre de Jesús, hombres que han desafiado muchas cosas, pero no les ha pasado nada, porque media vez tú y yo, pues qué bonito escuchar al siervo y ver todo lo que tiene, y creo yo que Dios lo guarda a uno, y hay palabra del Señor, dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Oye bien, pero ahora, ¿y qué hacemos si hay pastores, hay cristianos que ya se han contaminado? Porque no quiere decir que, mire, Dios puede librarte de todas las enfermedades, pero también puede permitir una enfermedad. Dice que Job era perfecto y sin embargo le cayó una enfermedad a Job. Ahora, la seguridad es que aunque llegue la enfermedad, dice la Biblia, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque posiblemente me está viendo algún cristiano y dice: bueno, ¿y qué hago si yo soy cristiano y yo tengo el COVID, estoy encerrado? Pues Dios te va a librar, Dios te va a bendecir, Dios te va a sostener. ¿Por qué? Porque tú tienes ahora quien te protege en todo momento, en la calle, en tu casa, en el templo, en el trabajo, en todo lugar. Dios te protege. Aunque llegue la enfermedad, Dios te guarda, Dios te guarda. Y si no, pues también hemos aprendido que todos tenemos un límite. ¿Qué significa eso? Que si Dios dijo: este va a vivir 80 años, hermano, sea de COVID, sea de un cáncer, sea un accidente, sea de un paro, me voy a morir, porque ya llegó el tiempo. Pero el punto acá es que este es un buen momento para que la palabra de Dios sea efectiva en nosotros. ¿Cómo vivir una vida cristiana en medio de la pandemia? Creyendo en Dios, poniendo la mirada en Dios. No importa lo que se esté pasando, no importa la enfermedad que venga a cualquier lugar, a cualquier familia, lo importante es tu fe. La fe destruye, la fe cancela,
La fe te hace que tú puedas superar, porque dice la Biblia, hermano, que el que edificó su casa sobre la arena y otro edificó sobre la roca, a los dos le vinieron las mismas pruebas, vientos, huracanes, lluvias, pero una casa cayó y otra no cayó. ¿Por qué? Porque una tenía su base, su cimiento en la roca, que es Jesucristo. Cuando tú tienes tu vida en Cristo, no importa la prueba que te venga, sea que te libre, o como dijeron los 3 amigos de Daniel, o no te libre, de todas formas, escucha bien, Dios te va a guardar. Y ya para ir terminando, hermano, porque los 3 puntos que hemos estado platicando acá con el hermano Luis es que una vida cristiana se nace para ella cuando aceptamos a Cristo. Se vive para ella, se trabaja para ella cuando permanecemos en Cristo. Pero también vemos un Cristo que se fue al cielo. Entonces, en una vida cristiana, si tú permaneces ahí, te vas a ir al cielo, porque la iglesia, hermano, va a ser arrebatada, se va a ir al cielo. Pero por eso es importante tener una vida cristiana, seguidor de Cristo. Lo que le pasó a Cristo nos va a pasar a nosotros. Él se fue al cielo, nosotros nos vamos a ir al cielo. Entonces tenemos que aprovechar. Entonces, hermano, como ya se nos está acabando el tiempo, no sé si tiene usted algunas palabras, hay un par de minutos solo para decirle que nos vamos para el cielo. Sí, la verdad, hermano, hay una promesa grande para nosotros, ¿va? Entonces, esa promesa que te haga más confianza en Dios, ¿verdad? Que te haga más confiar en Dios, fe. Aquí el punto está ahorita radicalmente de lo que hemos hablado, está en la fe. En la fe radica todo esto, ¿verdad? Porque si tú no tienes fe, vas a hacer, y si una persona es tibia, pastor, va a titubear en todo momento. Por eso mismo hemos hablado de pruebas y luchas y muchas cosas, porque nos hace fuerte Dios, cual sea la situación que pueda venir, como Sadrach, Mesach, Abednego, lo que pasaron en el horno de fuego. Solo imagínate, solo poner el pie en la puerta de ese horno, yo creo que ni yo aguantaría. Pero realmente Dios enseñó eso, algo grande de ese horno de fuego. Está también Daniel metido en el foso de los leones, está Jeremías, cuántas cosas pasó, y muchos hombres de Dios pasaron, pero de todas ellas lo libró Dios. Y el mismo Dios de Elías, de Eliseo, de Moisés y de todos los profetas es el mismo Dios tuyo y mío. Entonces no cambia nada, es tu confianza que debe de crecer hoy en día en los momentos que estamos viviendo, pastor. Amén, amén, amén. Así que es una gran bendición, vale la pena. Yo vi una imagen en Facebook y me hizo analizar, pensar un poco, porque hoy, miren, se muere alguien que fue borracho, se muere alguien que fue drogadicto, se muere alguien que fue brujo, se muere alguien que fue prostituta, o homosexual o lesbiana, y todos los que se quedaron, dice, ahora ya descansa en los brazos del Señor, ahora ya descansa en paz. Pregunto, ¿existe o no existe el infierno? La Biblia dice que sí, es el castigo para la gente que no quiso seguir a Cristo, que no quiso recibir el único medio para irse al cielo, que es Jesucristo. Te digo, ¿por qué? Porque tienes que seguir a Cristo. Todas esas personas, no porque alguien diga o escriba en el mismo Facebook, ahora ya está en la presencia del Señor, ahora es un ángel, que hasta eso sacan. Ninguna persona que se ha muerto puede ayudar. Oye, ni María, que tuvo a Cristo, ella todavía, hermano, se fue al cielo y no puede ayudar a nadie. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y si tú quieres irte con Él, tienes que entregarle tu vida y tienes que seguir a Cristo, permanecer en la iglesia de Cristo, para cuando los seguidores de Cristo se vayan al cielo. Porque la iglesia es la Eva de Jesús, que se va a ir al cielo. Así que para irse al cielo hay que seguir a Cristo.
Eso, en pocas palabras, no nos alcanzó el tiempo para hablar de una vida cristiana en el 2021. Una vida cristiana en este tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Pablo eran otros tiempos. Aunque el diablo y sus tentaciones son, pero los tiempos cambian. Así es de que espero que esta plática que hemos tenido acá con nuestro hermano Luis Valle sea de bendición para tu vida y tengas una vida cristiana. Cualquiera que sea el momento que estás viviendo, sigue a Cristo, cree en Cristo. Creo que hay muchos que a través de esta plática están diciendo: me gustaría atreverme a hacerme cristiano. O si no, empezar una vida cristiana auténtica. No porque tengo una religión y soy católico, eso no te hace cristiano. Cristiano te hace ser una persona que se parece y que hace lo que hacía Jesús: predicar, orar, ayudar al pecador, liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, ayudar a las personas. Eso, mantener una comunión con Dios, obedecer a Dios, eso te hace ser un cristiano y un candidato para irse al cielo. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una vida cristiana, pero si no permanecemos ahí hasta que muramos o se vaya a la iglesia, hay peligro. Todos tenemos ese peligro. Así que si hay alguien que dice: yo quiero aceptar a Jesús porque quiero una vida cristiana auténtica, en este momento voy a hacer la oración de fe para que tú recibas a Cristo o te reconcilies con Él a través de esta oración. Tú repites ahí donde estás viendo, en casa, en el teléfono o en tu trabajo, donde quiera que estés. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Opera en mí el nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio a la vida vieja y acepto la vida nueva con Jesucristo. Amén. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270. 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe.